Gloria a Dios. Ahora diga, ahora mi mente está alerta. Diga, mi mente está alerta. Mi corazón está dispuesto para oír y recibir la semilla incorruptible. Diga, la semilla incorruptible, la preciosa semilla que aún, si se siembra aún llorando, irá llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir trayendo sus frutos, trayendo sus gavillas. Amén, aleluya. Diga, la preciosa semilla. Diga, las preciosas semillas, la palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios que es viva, la palabra de Dios que es eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, entra a las coyunturas, entra a los tuétanos dentro de los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Diga, la palabra de Dios, que es como la lluvia, que es como la nieve, que vienen del cielo. Diga, viene del cielo. La palabra de Dios viene del cielo, no viene de la tierra, no viene de aquí, viene, diga, la palabra de Dios viene del cielo, no viene de ninguna universidad, no viene de las famosas universidades que hay aquí en la tierra, viene del cielo. Y es como la lluvia y es como la nieve, que vienen del cielo y riegan la tierra. Diga, riegan la tierra. Nosotros, nos riega a nosotros. Diga, nos riega a nosotros. Nos riega a nosotros. Nosotros fuimos hechos de tierra. Nos riega a nosotros, dice, nos riega. Y hace germinar. Diga, y la hace germinar. La hace germinar. La hace producir. La hace fructificar. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así, dice el Señor, será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. Diga, será prosperada. La palabra será prosperada. No volverá vacía. Diga, no volverá vacía. Surgirá su efecto, porque la palabra es viva y eficaz. Diga, viva y eficaz. Tiene vida y es la palabra efectiva y eficaz para enfrentar todos los desafíos que se le presenten al hombre. Amén. Diga, la palabra viva. Palabra viva. No es palabra muerta. Por eso aquí no enseñamos religión. Por eso que la religión no ayuda a nadie. Porque son los dogmas de los hombres. En cambio, la palabra es lo que ha salido de la boca de Dios. Por eso aquí usted no ve un letrero donde dice que se prohíbe nada. Porque aquí no hacemos, nosotros no podemos quitarle a nadie nada. No podemos, en el buen sentido de la palabra, como humanos, no podemos quitarle a nadie ningún problema que trae, solo la palabra de Dios. Por eso nosotros enviamos la palabra. Por eso la Escritura dice que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Lo que sana y lo que libra es la vida de la palabra de Dios. Por eso debemos amar la palabra, respetar la palabra, honrar la palabra, que ella sea toda nuestra vida. Para mí, todo es la palabra de Dios. Para mí es la palabra de Dios. La razón de vivir mía es la palabra de Dios. Mi razón de vivir es el sueño de Dios. Es el anhelo de Dios, de que su palabra llegue a todas las naciones. Esa es la razón de vivir. Debe ser nuestra razón de vivir. Nuestra razón de vivir no es nuestros hijos, no son nuestros hijos, no son nuestros nietos, no son nuestras esposas, no son nuestros esposos. La razón de vivir de nosotros debe ser nuestro Padre amado Dios. Amén. La razón de vivir debe ser
el sueño que Dios tiene, el sueño de Dios. Y el sueño de Dios es que toda la tierra sea llena de su gloria. Y en eso cada uno de nosotros tenemos que participar en ese gran sueño que Dios tiene. En que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios. Por eso Dios no tiene compromiso con sueños de hombre. No, Dios tiene compromiso es con su palabra. Que su palabra corra y sea glorificada, porque su palabra es lo que le hace falta al hombre para ser libertado, para ser sanado. El hombre está enfermo y como está enfermo anda haciendo atrocidades porque el hombre está enfermo. Pero para eso estamos nosotros, para decir como dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres. Lo primero que hizo Jesús fue decir que Él está ungido, está acreditado para dar buenas nuevas a los hombres. Diga buenas nuevas, las buenas noticias. Olvídese de usted de estar dando malas noticias. Olvídese usted de las malas noticias. El reino de las tinieblas tiene muchos reporteros para dar esas noticias, las malas. Nosotros tenemos que dar las excelentes y las buenas noticias del Evangelio. Diga las excelentes noticias del Evangelio. No sea un portador de malas noticias. No sea un reportero del reino de las tinieblas. Vamos a ser reporteros del reino de Dios. Porque en los medios de comunicación usted nunca va a ver una buena noticia. Nunca. Porque ellos están diseñados para dar malas nuevas, malas noticias. Entonces nosotros tenemos que abrir un paréntesis y entonces declarar las buenas nuevas. Diga las buenas noticias. Las buenas noticias. Amén. Así que diga, voy a recibir la vida de Dios, la semilla incorruptible, la semilla más pequeña que existe, pero el que cuando germina y crece se hace la mayor de todas. Diga la mayor de todas. Amén. Estamos estudiando el principio de la semilla de fe. Diga el principio de la semilla de fe. Ese es un principio establecido por nuestro Padre amado Dios. Diga el principio de la semilla de fe. Este principio de siembra y cosecha. Diga, es un principio de siembra y cosecha. Pero el principio de la semilla de fe es que nuestro Padre amado Dios ve todo como semilla. El reino de Dios, diga, el reino de Dios es semilla. El reino de Dios es siembra y cosecha. Diga el sueño, el reino de Dios es siembra y cosecha. Diga, el reino de Dios es siembra y cosecha. Dice Marcos capítulo 4, versículo 26. Vamos a buscar Marcos 4, 26. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Diga, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta. Diga, y duerme y se levanta, de noche y de día. Y un día va a brotar. Diga, duerme y se levanta, de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Diga, sin que él sepa cómo. El hombre no sabe cómo es el proceso bioquímico que sucede con la semilla en la tierra. Imagínense que usted tuviera que saber cómo es el proceso bioquímico. Tuviera que saber para que germinara la semilla. No, usted no tiene que saber. La tierra tiene una orden. Diga, la tierra tiene una orden. Que mientras la tierra permanezca, no cesará. Diga, eso no va a cesar. No va a cesar el día, la noche, el verano, el invierno, el frío y el calor natural, la siembra y la cosecha. Eso jamás.
Diga, eso jamás va a pasar. Mientras la tierra permanezca. Mientras la tierra permanezca, va a suceder todo eso. Diga, va a suceder todo eso. Diga, mientras la tierra permanezca, va a suceder que va a haber día, va a haber noche. Va a haber verano, va a haber invierno. Va a haber frío, va a haber calor. Ahora, para esas cosas, usted no tiene que hacer nada. Para que haya verano, para que haya invierno, usted no tiene que hacer. Para que haya día y noche, usted no tiene que hacer nada. Para que haya frío o calor natural, usted no tiene que hacer nada. Pero para que haya una cosecha, tiene que haber una siembra. Diga, para que haya una cosecha, tiene que haber una siembra. Ahora, eso es innegable, indiscutible, que todo el que siembra una semilla va a tener una cosecha. Eso es indiscutible. Y todo el que siembra con esa fe y con esa esperanza de que un día va a brotar esa semilla y va a producir. Nadie siembra y dice, ojalá que esta semilla se la coman las aves del cielo, ojalá que esta semilla sea quemada por el sol, ojalá que esta semilla... No, diga no. El que siembra, siembra con esperanza, siembra con fe en que la semilla le va a producir. Diga, le va a producir en abundancia. Y basado en ese principio, basado en que todo en el reino de Dios es siembra y cosecha, nuestro Padre sembró a Jesús. Diga, nuestro Padre sembró a Jesús. Diga, nuestro Padre amado Dios sembró a Jesús porque Él quería una cosecha de hijos. Diga, Él quería una cosecha de hijos. Quería una cosecha de hijos. Jesús es la semilla que nuestro Padre amado Dios plantó y para concebir a cada uno de nosotros. Diga, para concebirnos a cada uno de nosotros, nuestro Padre tuvo que sembrar una semilla, pero una semilla excelente. Porque el labrador, el agricultor, guarda de la cosecha, clasifica la mejor semilla, no para comérsela, sino para volverla a sembrar, porque eso le va a garantizar una excelente cosecha. Porque la cosecha no se determina cuando estamos recogiendo. Diga, la cosecha no se determina cuando estamos recogiendo, sino cuando estamos sembrando. Diga, cuando estamos sembrando. Cuando estamos sembrando. Entonces Jesús es la semilla que nuestro Padre amado Dios plantó y concibió a cada persona que cree en su siembra redentora para nacer como una nueva criatura, un nuevo ser que jamás había existido. Así que nosotros, diga, así que nosotros somos la cosecha de la semilla que sembró el Padre, y jamás se detendrá esa cosecha mientras la tierra permanezca. Jamás. Han pasado 1992 años de esa siembra. Estamos en el año 2025, pero Jesús vivió 33 años. Y 2025 menos 33 es 1992. Se sembró hace 1992 años y esa semilla ha sido una semilla que ha recogido una cosecha por 20 siglos. Y seguirá, porque es una semilla excelente. Diga, esa es una semilla excelente. Diga, una semilla excelente. Una semilla que va a seguir produciendo y produciendo, porque esa es una siembra tan excelente que es una siembra para la eternidad, para siempre. Es una siembra para siempre mientras la tierra permanezca. Por eso han pasado tantos hijos de Dios por esta tierra y seguirán, porque esa semilla sigue fructificando, esa semilla sigue fructificando. Este principio de siembra y cosecha, diga, este principio de mi fe, porque este es un principio de fe. Dios lo hizo con fe, Dios no lo hizo sin fe, con fe. Entonces nosotros tenemos que seguir ese mismo patrón. La semilla es un principio de fe. Diga, un principio de fe.
un principio de fe, de tener la misma clase de fe de nuestro Padre amado Dios. Diga, tener la misma clase de fe. Es que cada vez que tengas la misma clase de fe de Él, mire, esto es para que usted estudie la palabra, vea lo que hizo nuestro Padre, vea cómo funciona el reino de nuestro Padre amado Dios. Porque este reino no funciona como otro reino. Este reino es un reino único, es un reino totalmente derecho, y los demás reinos son contrarios. Hay un reino que se llama el reino de las tinieblas. En ese reino, primero la gente tiene que ver para creer. Pero en nuestro reino, nosotros tenemos primero que creer para ver. Este reino es un reino tan excelente, que en este reino no hay ninguna falla. No hay ninguna falla. Este reino jamás ha fallado. Los principios del reino de Dios jamás han fallado y jamás fallarán. Para eso estamos en nosotros, porque cuando nosotros nacimos de nuevo, nacimos en el Espíritu. ¿Por medio de qué? Por la siembra que hizo nuestro Padre amado Dios en Jesús. Entonces nosotros ahora tenemos un compromiso de ¿qué? De cambiar todos esos pensamientos que traíamos del reino de las tinieblas. En el reino de la tiniebla hay temor, aquí no, aquí hay confianza. Fíjense que en el reino de la tiniebla el temor es la fe del reino de la tiniebla. Y temor es que algo malo te va a suceder. En cambio en el reino de Dios la fe es que algo bueno va a pasar en tu vida. Diferente, ¿por qué? Porque este es un reino excelente. Este es un reino excelentísimo. Aquí nadie debe perder. En este reino nadie debe perder. Pero tenemos que cambiar todos esos conocimientos y todos esos principios del reino de las tinieblas. No, si yo no veo, no creo. No, aquí no funciona así. No, que yo quiero que me den primero para yo después dar. No, porque el principio es: primero se siembra y después se recoge. Pero la mayoría quiere recoger sin sembrar. Eso así no funciona. En el reino de Dios no funciona así. Funciona, tú tienes que sembrar primero para después recoger. Entonces, este principio que nos enseña nuestro Padre amado Dios con la siembra de su Hijo se llama el principio de la semilla de fe. Diga, el principio de la semilla de fe. Diga, ese es un principio que jamás ha fallado. Y significa que cada vez que tenga una necesidad en cualquier área de mi vida, tengo que sembrar una semilla de fe. Dar algo que me ha sido dado por algo que me ha sido prometido. Yo tengo que dar algo que yo tengo, que me ha sido dado también por nuestro Padre, que me ha sido dado. Cada vez que tenga una necesidad, entonces yo tengo que sembrar una semilla. Diga, tengo que sembrar una semilla. Este principio de la semilla de fe comienza con una semilla plantada para que la fe sea viva y no muerta. Tiene que ser una acción, porque la fe es la acción de la palabra de Dios. Es ponerla en práctica, porque aquí no queremos ser súper científicos, teóricos. De eso no sirve para nada. No, conocer, tener mucho conocimiento, pero nunca he puesto en práctica el conocimiento que tengo. No me sirve de nada. Por eso es que el Evangelio no es una religión. El Evangelio es un entrenamiento para cambiar, diga, para cambiar todos los principios que tengo del reino de las tinieblas, cambiarlos, ir sustituyéndolos. ¿Por qué? Por los principios del reino de Dios, porque no funcionan aquí. Aquí no funciona así. Aquí funciona lo que nuestro Padre ha establecido, el principio de fe, creer.
sembrar una semilla. Sembrar una semilla, entonces significa que yo hice algo que sabía. Y cuando lo hice, liberé mi fe. Diga, liberé mi fe. Ese poder, liberé el poder que está en la palabra de Dios. Diga, liberé el poder. Hay que liberar el poder que está ahí, pero con un acto de acción en lo que está ahí, en creer lo que está ahí, poner en práctica lo que ahí está. Y cuando lo hice, entonces salió el poder de esa palabra. La mayoría tiene mucho conocimiento, pero el poder se queda ahí porque nunca es liberado, porque nunca se siembra una semilla de fe. Por eso tenemos que cambiar, porque allá en el reino de las tinieblas es un reino donde la gente no quiere dar, sino recibir. Digan, no quiere dar. La gente no quiere dar ni los buenos días. La gente no quiere dar nada. Entonces hay una diferencia entre el que cree y activa el poderío de Dios, diferente al que no cree y no activa nada y no surge nada. Por eso en Romanos capítulo 1 dice, en Romanos capítulo 2 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando usted no cree la palabra de Dios, usted está deteniendo la verdad de Dios. Usted la está deteniendo. Porque usted no cree la verdad de Dios. Y ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Y vimos la iglesia de los filipenses, que se formó con los presos de la cárcel de Filipo. Se formó con el carcelero que se iba a matar. Se formó con una mujer llamada Lidia que vendía unos colorantes. Con ellos y con algunos presos, Pablo funda la iglesia de los filipenses y le escribe una carta a Pablo. Les escribe una carta. Pero Pablo le escribió muchas cartas y fundó muchas iglesias. La iglesia en Roma, la iglesia en Corintios, la iglesia en Galacia, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Tesalónica. Y así fundó muchas iglesias. Pero la única iglesia que le escribió esta carta fue a ellos, con algunas cosas específicas. Y no se le escribió a otras. Filipenses capítulo 4, versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor. Filipenses 4:10, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estaba solícito. Ellos siempre fueron solícitos, que hacían las cosas con mucha delicadeza y hacían las cosas puntuales, detallistas, de la cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. Y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Diga, tenemos que estar siempre contentos porque las cosas no nos traen la alegría. Lo que produce gozo y alegría en nuestra vida es obedecer los principios poderosos de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para tener hambre como para padecer necesidad. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque el contentamiento no lo produce los bienes que poseamos. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque hay gente que tiene de todo, pero tiene tristeza, no tiene propósito, no tiene paz. ¿Sabes qué terrible vivir sin paz? No se vive, se existe. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, esa es mi alegría. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio
cuando partí de ahí, de Macedonia, de Filipos, ninguna iglesia participó conmigo en sembrar y recoger, en dar y recibir. Ninguna iglesia participó conmigo en dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica, estando yo predicando en Tesalónica, a la iglesia de los tesalonicenses, me enviaste una y otra vez. Me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dádiva, diga, no es que busque dádiva, porque las dádivas se les da a los menesterosos. Diga, la dádiva se le da a los menesterosos. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Tenemos una cuenta cada uno, donde está anotado todo lo que damos en el reino de Dios. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. En otra palabra, la iglesia de los filipenses sembró, diga, sembró una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y le enviaban ofrenda, diga, le enviaban dinero a Pablo para sostener su ministerio. Pero Pablo no dice, no, porque tengo abundancia por todo el dinero, por todos los shekels que me enviaban. Shekel es la moneda de Israel. Por todas las cantidades de shekels, por los 10,000 shekels que me enviaron. No, lo que ustedes me enviaron, ¿sabe qué fue? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a mi Dios. Ustedes, lo que me han enviado, lo que han enviado es que suba la presencia de Dios, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Él. Entonces, como ustedes han sembrado una y otra vez, entonces miren lo que les manda decir mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Dios le está diciendo, aquí está, porque nuestro Padre es la provisión. La provisión no es la empresa, no son las vacas, no son la fruta. La provisión es nuestro Padre amado Dios, Él es nuestro proveedor. Los otros son instrumentos de Dios. Ningún hombre puede ser nuestra fuente. Diga, ningún hombre puede ser nuestra fuente. Por eso la Escritura dice, traed los diezmos al alfolí. Porque cuando usted trae los diezmos al alfolí, entonces se abren las ventanas de los cielos, donde está todo en abundancia. Diga, donde está todo en abundancia. Donde está todo en abundancia. Donde está todo en abundancia. Pero ahora mucha gente sabe más que Dios. Sabe más que nuestro Padre amado Dios. Entonces no es el criterio de ellos, no es la filosofía de ellos, no es la doctrina de ellos. Aquí no vale doctrina de nadie. Aquí lo que vale es la palabra de Dios. Lo que ha salido de la boca de Dios. Yo no puedo desvirtuar lo que ha salido de su boca. Entonces Pablo dice, entonces, ustedes, mi Padre amado Dios, el 19. Entonces mi Padre amado Dios, mi Dios pues suplirá, diga suplirá, todo lo que os falta. Diga todo lo que os falta. A la mayoría de la gente le falta todo. Pero ahí está la provisión. ¿Dónde? En una semilla de fe. Diga, en una semilla de fe. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Pero a la mayoría le falta todo porque no creen. No creen. Le pueden gastar el motor de carro $1,000. Después se daña la caja del carro, el hidromático, le gastan $1,000 de hidromático. Hasta el perro lo llevan para hospitalizarlo en una clínica veterinaria. Pero cuando se trata del reino de Dios, no tengo. Porque la gente no tiene importancia en eso. Porque la gente cree que esto es algo ficticio, ¿será? El día que Dios quiso hacer un libro de mentiras y los hombres escribieron la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, eso no puede ser. La mayoría de la gente no cree en ese libro negro, rojo que tiene, no cree.
Y esa es toda nuestra vida. Su vida está ahí. Si usted no se ocupa de ese libro que usted tiene, porque ¿cuántos desearon tener ese libro? ¿Cuántas generaciones hacia atrás desearon tener ese bendito libro? Y no lo podían tener. Y ahora tenemos de todos los tipos y de todas las versiones. Y no lo ponemos en práctica. Diga, tengo que ponerlo en práctica. Tengo que creerlo. Porque de ese libro depende mi vida, depende mi familia, dependen mis generaciones. De ese libro depende todo. Toda tu razón de ser, toda nuestra razón de ser, depende de ese libro. Y la mayoría ni lo mira. Y eso es muy lamentable. Por eso hay tanta necesidad. Porque honran todo. Yo vi una entrevista de una viejita que fue a comprar una entrada de $500 a una cantante colombiana en Caracas. Y estaba la viejita en la madrugada en la cola. Señor, ¿y usted aquí en la madrugada? Sí, que le vengo a comprar a mi nieta una entrada para una cantante colombiana. Que termina en Y, en G. ¿Y cuánto vale la entrada? $500. Pero para el reino de Dios no hay. Para el reino de Dios no. Para el reino de Dios es mucho, para Dios es mucho. Para Dios es mucho todo. Y por eso tanta necesidad. Por eso que la palabra quiere enseñarnos, quiere que cambiemos eso, que cambiemos, que estemos derechos. La mayoría sabe mucho, pero no ponen en práctica lo que saben. Es muy lamentable. Y eso se muere en la vida de las personas. Eso que tú sabes se muere. Y lo vuelves a oír y dices, ¡ay, ya yo oí eso! Pero nunca lo has puesto en práctica. Nunca lo has puesto. Y hay otros que vivimos lo que la palabra de Dios dice, que hacemos lo que la palabra de Dios dice. Y sucede lo que la palabra de Dios dice que va a suceder. Dios no tiene que ver con nada, ni con nadie, ni con situaciones, ni con escaseces, ni con abundancia. Dios envió a un profeta, Eliseo, para que una viuda pobre, y mandó a Elías para que una mujer rica. Envió a Elías para que una viuda pobre y a Eliseo para que una mujer rica. Mire, para una mujer importante. Busquemos ahí, Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes 4:8. Yo un día cuando leí eso por primera vez, yo dije, Señor, ¿cómo es eso? Que tú clasificas a la gente. Porque si hay mujeres importantes, entonces hay unas que no son importantes. Porque estuviera de más, si todas fueran importantes, estuviera de más esa palabra ahí. Y recuerde que esta palabra la inspiró el Espíritu Santo. Esta palabra la inspiró el Espíritu Santo. Y cuando yo leí eso la primera vez, yo dije, pero aquí hay, ¿cómo se llama? Preferencia. Aquí hay preferencia. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Mire, ¿por qué era una mujer importante? Eso es lo que usted tiene que estudiar. Usted quiere ser importante, entonces estudie lo que esta mujer hacía. Esa mujer le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido un día, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, le dijo ella al esposo, sobándole la espaldita, mi amor, mire, yo te ruego que le hagamos un cuarto, pues, que le hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama,
mesa y silla y candelero. Le preparemos un cuarto y le pongamos su cama bien confortable, y le pongamos un aire acondicionado y tenga una neverita ahí con fruta, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. Diga, para que se quede en Él. Diga, por eso Dios dice que ella era una mujer importante. Por eso el Espíritu Santo dijo que ella era importante. Diga, importante. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Diga, allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando le llamó, vino ella delante de él. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted siembra, indiscutiblemente va a tener una cosecha. Eso tiene que ser obligado. Eso no es que por casualidad. Esto no es que las cosas pasan por casualidad. No. Si usted siembra una semilla, indiscutiblemente usted va a tener una cosecha. A su tiempo usted va a tener una cosecha. Y como este principio no falla y es un principio del reino de Dios, entonces dile, la llamaron. Vamos al 12. Entonces dijo a Giezi, el criado del profeta: llama a esta tsunamita. Y cuando le llamó, vino ella delante de él. Y mire lo que le dijo. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros, con todo este esmero. Diga, con todo este esmero. Usted va a hacer algo para el reino de Dios, tiene que ser con solicitud, con prontitud, con diligencia y con esmero para el reino de Dios. No tirar las cosas así, no hacer las cosas por hacerlas. Tú has estado solícita, tú has sembrado, y como tú has sembrado, tú tienes derecho a una cosecha. Tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Por qué? Porque la semilla tiene que tener, usted tiene que darle una asignación. Diga, una asignación. Todo en el reino de Dios es una semilla. Y todos estamos a una semilla de nuestra bendición. Y le digo, ¿necesita que hables por ti el rey o el general del ejército? Ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo, yo estoy en paz, pues. Yo estoy tranquila, no necesito nada. ¿Y sabe qué dijo él? ¿Qué pues haremos por ella? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted siembra una semilla, indefectiblemente va a tener una cosecha. Y no se puede quedar así. Eso no se puede quedar así. Eso no puede quedarse así. La semilla no se puede morir. Y menos de una mujer importante que hace las cosas con solicitud e insistentemente. Y como indefectiblemente cada semilla tiene cosecha, él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Porque esto no se puede quedar así. Esto no se puede quedar así. Y ese respondió: ve aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Diga, ella no tiene hijo. Su marido es. En otras palabras dijo: mira, yo he visto que ella no tiene hijos, ya su marido es viejito. Ya creo que se le murió la naturaleza. ¿Cómo decir? Es una asignación tremenda de la semilla esta. La semilla es poderosa. La semilla en el reino de Dios no tiene que ver con imposibilidades. La semilla en el reino de Dios no tiene que ver con imposible. Que diga el diablo: no hay demonio en el infierno que detenga una cosecha de una semilla poderosa en el reino de Dios. No hay demonio suficiente que detengan esa cosecha. Ni ninguna situación contraria. Ella no tiene hijos, su esposo es viejito y ya está bien viejito. Entonces dijo, entonces llámala, porque ella ha sembrado, tiene que recoger. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene
Porque las semillas tienen diferentes tipos de tiempos de cosecha, de producir. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. ¿Y sabe lo que ella dijo? Ella dijo, Señor, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Por qué ella dijo que no haga burla? Porque ella sabía que su esposo no estaba en la capacidad de hacer eso. Ella sabía que su esposo ya tenía tiempo, que estaba muerto. Naturalmente, como dicen nuestros abuelos, ya se le había muerto la naturaleza. Ella sabía, por eso no te hagas burla, no le hagas burla a tu sierva, eso no va a ser, eso no puede ser, porque ya yo sé por qué te lo digo. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, porque nunca una semilla no tendrá cosecha. Siempre una semilla tendrá una cosecha y tú le vas a dar la asignación que tú quieres que tenga esa cosecha. Porque, bueno, y ahí está, y el niño creció y tal, y se murió también el niño, se murió. Diga, se murió. Pero el caso es que él se lo resucitó. Pero mire esto, el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores. ¿Estaba con quién? Con los segadores, estaba recogiendo, estaba recogiendo cosecha. Y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo al criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado de su rodilla hasta el mediodía y murió. Diga, y murió. Mire lo que hizo ella. Ella subió y lo puso sobre la semilla. Diga, lo puso sobre la semilla. Lo puso sobre la cama del varón de Dios. Diga, lo puso arriba de la semilla. Arriba de la semilla. Porque esa semilla seguirá produciendo. Esa semilla no se va a detener. Seguirá produciendo. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrada la puerta se salió. Ahí lo puso. Y la historia la van a leer en su casa. El final de esto. Que el niño revivió. Porque lo que te da tu Padre amado Dios, la cosecha que te da tu Padre no es para muerte. La cosecha que te da tu Padre no es para tragedia. La cosecha que te da tu Padre es para vida, para gozo, para alegría, para entusiasmo, para declarar que hay un Dios poderoso y que todavía sigue funcionando el principio de la semilla de fe. No tiene que ver con rico, con pobre, con nada. Nuestro Padre no tiene que ver con nada. Pero Elías lo envió con una viuda pobre. Primera de Reyes 17:8. Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Porque recuerde que Elías estaba en una cueva. Porque no había lluvia, no había agua, no había comida. Y el Padre le enviaba cuervos, diga cuervo, con pan. Diga cuervo con carne y pan. Diga cuervo con carne y pan. Entonces, vamos a buscar otra vez la cita esa. Porque está aquí mismo. Ajá. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Elías. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, como decir, él empezó a orar: Padre, se acabó el agua.
Padre, los cuervos no han venido más, no han traído ni pan ni carne. Entonces el Señor le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. En Sarepta había una viuda que tenía un puñado de harina y un poquito de aceite en una vasija. Y ella también estaba orando. Elías estaba orando en la cueva, la viuda estaba orando en Sarepta. Estaba diciendo, Padre, para mañana nos queda un poquito de harina, un poquito de aceite. Y Elías allá, Padre, los cuervos no han venido, y se secó el arroyo. Entonces le digo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Diga, no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la vasija. Diga, un puñado de harina tengo en la tinaja. Diga, un puñado de harina. Haga así con su mano. Un puñado de harina. Vio que al otro la mandó para que una millonaria, pero a esta le envió para que una viuda pobre que lo que tenía era un puñado de harina. 11. 17:11, el de atrás. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco, diga un poco de aceite en una vasija. Diga, un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. Un puñado de harina y un poco de aceite. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Diga, el plan de la viuda era la muerte, pero el plan de Dios siempre es la vida. Diga, el plan de Dios es la vida, pero tenemos que creer en el principio de la semilla de fe, en activarlo, en algo que hice que creo. Entonces lo que hice que yo creo, se activó el poder de Dios en mi vida. Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero, atención, pero hazme a mí, diga a mí primero. En otra palabra, siémbrame a mí ese poquito de aceite y ese poquito de harina, siémbralo. Pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Si ella, déjelo ahí un momentico. Y después harás para ti y para tu hijo. Si ella aplica la lógica, porque el evangelio es locura para los que se pierden. Si ella aplica la lógica, va a decir, pero este si es vivo, quiere que no le dé el poquito de harina, el poquito de aceite, le hago la arepa a él, y después que voy a comer yo si ya no hay. Si ella aplica la lógica, lo que mucha gente hace, que no tiene una mente renovada, que no ha cambiado los pensamientos del reino de las tinieblas y siempre vive en un círculo vicioso sin fin, siempre buscando $1 para completar 2. ¿Por qué? Porque no activan el poder de Dios, no activan la palabra de vida, no activan el principio de la semilla después. No puedes pensar así. Y después hará para ti y para tu hijo. ¿Por qué? Porque cuando siembres vas a recoger. Hay cosechas que son inmediatas, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue
e hizo. Usted tiene que entender esto. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Usted tiene que obedecer la instrucción. Diga, tengo que obedecer la instrucción. Tengo que obedecer la instrucción. De nada me sirve conocer la instrucción y no hacerla. Y es lo que pasa con la mayoría, que nunca va a pasar de esta tierra y nunca va a vivir la clase de vida que nuestro Padre ya ha diseñado para nosotros, porque nunca hemos creído en el principio de la semilla de fe. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y como ella lo hizo, entonces salió el poder de Dios, el dunamis de Dios para ella, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Nunca va a suceder eso, que tú siembres una semilla y no tengas una cosecha. Nunca eso no va a suceder nunca. Pero la mayoría, ¿qué hace? Conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Número uno, tú tienes que creer que tu proveedor se llama nuestro Padre amado Dios. Diga, Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor, Él es nuestra fuente. Diga, Él es la fuente. Tu fuente no es ningún hombre, no es tu empresa, no son las vacas, no son tus frutos. Nuestra fuente es nuestro Padre amado Dios. No es tu carro, no son los instrumentos. ¿Por qué es necesario dar, sembrar? Porque nuestro Padre amado Dios lo devolverá multiplicado cuando lo necesites. Diga, tu Padre te lo devolverá multiplicado. Diga, lo devolverá multiplicado. Porque es necesario dar. Diga, ¿por qué es necesario? Porque nuestro Padre amado Dios solo puede devolver multiplicado lo que tú siembras en su reino. Porque el Padre solamente puede devolver multiplicado. Él no puede cambiar, porque yo, Jehová, no cambio. Usted no puede hacerlo cambiar. Ese es un principio que Él no lo va a cambiar. Él está ahí para que nosotros lo sepamos, nos lo enseñe y nosotros lo hagamos. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 dice: echa tu pan sobre las aguas. Diga, echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué significan las aguas? Las aguas significa Dios. Significa el reino de Dios. Fuente, agua, caudales. Echa tu pan sobre Dios. Porque después de muchos días lo hallarás. Cuando lo necesites, el pan volverá a ti. Ese pan no va a quedar en el olvido. Esa siembra no va a quedar en el olvido. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás multiplicado de acuerdo a lo que tú necesites. ¿Por qué tengo que dar? Porque después que demos y sembremos, después que hagamos esto, tú tienes que esperar tu milagro. Porque esta semilla es una semilla que tú le vas a poner asignación. Dígale, voy a poner asignación. Dígale, voy a poner asignación. Le voy a poner asignación. Le voy a poner asignación a mi semilla. Le voy a poner una asignación. Lo que tú necesites. Nada es imposible. Lo que pasa es que creemos una cosa y otra no la creemos. Tú puedes hacer todo lo que puedes. Tú puedes hacer todo lo que tú puedas concebir y creer con tu mente renovada después de sembrar una semilla. Lo que pasa es que hay cosas que no creemos de la palabra. Creemos que Jesús es nuestro Salvador y que vino y murió por nosotros en la cruz. Pero miren esto, Lucas 6, 38. Lucas capítulo 6, versículo 38. Es temprano, ya nos vamos. 10:54. Da, siembra. Diga, siembra. Da es sembrar.
y se os dará y cosecharás. Medida buena, diga medida buena. Diga medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Diga darán, ¿sabes lo que es el regazo? Es esto, mire, el pecho con la rodilla y con una falda así, ve, con una falda grandísima así, ve. Da y se os dará medida buena, diga medida buena, apretada, así mire, ve, la hunde para que quepa más, apretada y remecida para que quepa más, porque con la misma medida con que mide, os volverán a medir. Ah, no, la gente no, la gente eso no lo cree, no lo cree. Diga, no lo cree, pero yo sí lo creo, diga, nosotros sí voy a empezar a creerlo desde hoy, que primero tengo que sembrar, ¿qué hago con tantas cosas? ¿Qué hago con tantas cosas? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes guardado en el depósito? ¿Ah? ¿Qué tienes? Lucas capítulo 12. Lucas 12:32. Tienes tantas cosas y no las aprovechas. Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña. Diga, no temáis, porque parece que fuésemos pequeños. Diga, no temáis, no tengo que temer. Dicen los estudiosos bíblicos que la palabra temor, no temáis, no temer, está 365 veces en la palabra de Dios. Para que tú sepas que todos los días no debes de temer. No tengo que temer, porque el temor es la fe del reino de las tinieblas. Temor es que algo malo me va a suceder, pero fe es creer que algo bueno va a pasar en mi vida. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre, nuestro Padre, le ha placido. Ya Él nos dio el reino, daros el reino. Ya el reino es de nosotros. Ya Él nos lo dio. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis. Ah, no, eso no lo está diciendo Jesús. Hay gente que tiene tantas cosas que va a dejar aquí cuando se muera, que cuando llegue ya se va a llorar lágrimas de sangre, porque nunca trajeron algo excelente para el reino de Dios. Nunca dieron una semilla con una asignación, nunca la dieron, y partieron de esta tierra y nunca aprovecharon ni experimentaron el gozo de la bendición de recibir una cosecha excelente. Vended lo que poseéis y da limosna. Y el original dice, y dad para el reino de Dios, y haceos bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Diga entonces, diga, no tengo que temer, tengo que creer la palabra, tengo que creer en el principio de la semilla de fe. Diga, tengo que creer en el principio. Y después que yo coloque la semilla, diga, después que coloque la semilla, tengo que creer por un milagro. Y ese milagro, cuando tú colocas la semilla, ese milagro ya ha salido para ti, para tu vida, para tu familia, para lo que tú deseas. Enseguida el milagro sale. Pero tienes que creerlo. La semilla es un comienzo. Digo, la semilla es un comienzo. Jesús fue una semilla. Piensa en esto por un momento. Dios tuvo un hijo, pero Él quería una familia. Así que Él plantó a su hijo en el Calvario para crear su familia, su cosecha eterna. Una semilla de provisión eterna. Porque hay semillas diferentes. Hay semillas específicas por algo específico. Pero hay semillas que son para siempre. Elías, cuando llegó a la viuda, no dijo: ay, me equivoqué de casa, lo siento, yo creía que tenía. Me equivoqué, ver, yo me vine para que esta mujer que lo que tiene es hambre. En vez de eso, él la vio y comenzó a dibujar
el cuadro de su cosecha en la mente de ella. Si me traes a mí primero, entonces eso será tu semilla que va a traer abundancia para ti y para toda tu familia. La ley de semilla significa que algo que te ha sido dado, porque tu padre te lo ha dado, todo lo que tenemos, sino todas nuestras generaciones atrás nacieron desnudas. Mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, mi mamá, mi tía, toda mi familia nació desnuda. ¿Y dónde sacamos esta ropa? ¿De dónde sacamos este reloj? ¿De dónde sacamos estos lentes? ¿De dónde sacamos ese carro? ¿De dónde sacamos esos zapatos? Porque nos ha sido dado por nuestro Padre. La ley de semilla significa, la ley de la semilla de fe significa que algo que te ha sido dado creará cualquier cosa que te ha sido prometido. Todo lo que te ha sido dado, todo lo que tienes, sirve como semilla para recibir cualquier cosa que se te ha prometido, según la palabra viva de Dios. Haz un inventario de tu semilla en vez de tus necesidades. Tú tienes tantas semillas en tu casa. Una semilla grande de fe te desatará una cosecha para siempre y romperá la columna vertebral de la pobreza por el resto de tu vida. Tu próxima estación de bendición eterna está a una semilla de distancia. Pero tienes que creerlo y tienes que sembrarla. Creerlo y a sembrarla, activar ese principio. Diga, tengo que creerlo, tengo que activarlo, tengo que creerlo. Y después de hacer todo esto, espera tu milagro. Háblale a tu semilla y darle la asignación, lo que te falta, lo que necesite. Y para concluir, Hebreos capítulo 6, versículo 7. Diga, gracias Señor, porque he recibido la semilla incorruptible. Hebreos 6, 7. Después que hagas tú, siembra tu semilla, espera tu milagro. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquello por los cuales es labrada. ¿Y quién la labra? El que va a sembrar. El labrador. Diga el labrador. El labrador. Y produce hierba provechosa a aquellos para las cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. Diga, esa semilla recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada. ¿Por qué? Es la que produce espino y abrojo, es la que no se ha trabajado. Diga, es la que no se ha trabajado, es la que no se ha labrado, es la que no se ha limpiado, es la que no se le ha sembrado. Cuando tú no siembras una semilla de fe, entonces va a venir semillas de temor, van a venir espinos, abrojos, van a venir ¿qué? Todo ese fruto malo que no produce nada, solo temor y tristeza y dolor. Diga, gracias Señor. Diga, gracias Señor, porque he recibido la instrucción de tu bendita palabra. La instrucción del principio de la semilla de fe. Diga, la instrucción del principio de la semilla de fe. Que mientras la tierra permanezca, diga, mientras la tierra permanezca, no cesarán. No cesarán el día, la noche. Vamos a buscar esa cita. Está en Génesis capítulo 8. Mientras la tierra permanezca, diga, no cesarán el día, la noche, el verano, el invierno, el frío, el calor, la sementera y la siega. Pase. ¿Ah? Eso está en Génesis capítulo 8. Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca. Mire, ¿sabe por qué sucedió esto? ¿Por qué dijo esto? Vamos a leer un poquito más atrás para leer el contexto. Génesis. Bueno, salió Noé del arca. Salió Noé del arca. Después de estar ahí más de un año en el arca.
Porque primero los 40 días y las 40 noches con las lluvias, con las tormentas, la tempestad. Y después hasta que bajaran las aguas. Duró más de un año ahí en el arca. Pero cuando bajó, ¿sabes lo primero que hizo? Hizo una siembra. Edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Lo que hizo fue una siembra, digo una siembra. ¿Y sabe lo que percibió? Porque cuando usted siembra, lo que percibe nuestro Padre es lo que dijo Pablo a los filipenses: olor fragante, sacrificio de aceite agradable en mi Dios. Y cuando bajó del arca, Noé, lo primero que hizo fue una siembra. Y percibió Jehová olor grato. Diga, cada vez que tú haces una siembra para el reino de Dios, lo que persigue nuestro Padre es olor grato. Diga, olor grato. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo, mire lo que dijo, lo que una siembra a nuestro Padre amado Dios, una siembra de principio de la semilla de fe, le hizo cambiar de actitud. Que dice que Dios no cambia, pero mire, esto se lo hizo cambiar y dijo, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces escribió, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¿Por qué? Por una siembra de una semilla de fe de lo mejor. Porque eso era lo que había quedado. Eso era todo lo que había quedado. Y lo mejor que había quedado se le dio a Dios. A Dios no se le dan sobra. A Dios no se le da, no necesita sobra. Y entonces dijo, cuando recibió esa semilla de fe, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. La sementera es la semilla, es la siembra de la semilla. Y la siega es la recolección de la siembra. El frío y el calor. El verano y el invierno. El día y la noche. Mire, para que haya verano e invierno usted no tiene que hacer nada. Para que haya día y noche usted no tiene que... Pues que haya día. No. Eso va a suceder. Va a haber día, va a haber noche, va a haber verano, va a haber invierno, va a haber frío, va a haber calor. Pero para que suceda una cosecha, usted tiene que poner una semilla. Usted tiene que sembrar. Es lo único en la cual usted tiene que hacer algo. En sembrar una semilla. Diga, y hemos sido entrenados en esta mañana. Hemos sido entrenados en esta mañana. Vamos a cantar la misma palabra. Hemos sido enseñados en esta palabra. Hemos recibido una instrucción. Diga, hemos recibido una instrucción. Diga, he recibido la instrucción de mi Padre amado Dios. Soy como la tsunamita. Soy como la mujer viuda. Soy como la iglesia de los filipenses. He recibido la vida de Dios. Y esta semilla no se la va a comer el diablo. Diga, esta semilla. Porque si usted tiene... Porque hay gente que sí, en el mundo eran fregados en el mundo. Llegaban a una parte, una botella de whisky. ¿De 12 años? No, mayor de edad. De 18 y de 21. Eran fregados, ¿no? Y cualquiera que te pasa, que te pega un tiro. Y cuando llegan aquí se ponen, ay, crea. Yo fui desafiado una vez y dije, creo, voy a creer. Y di carro, di 2 carros. ¿Pero qué? Para quedar a pie. Dios no te quiere quitar nada. Él te lo devolverá multiplicado. Y Él te elevará a dimensiones de altura en la fe. Él no te quiere quitar nada. Si ya de Él es toda, de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Él lo que quiere que tú vivas la clase de vida que Él diseñó para ti, pero tú tienes que creer y activar los principios de fe. ¿Para qué estudiamos la palabra?
¿Para hacer qué? Hidrocefálicos espirituales. No, para poner en práctica la palabra. Ese es un principio que no falla. Jesús llegó a la orilla del mar de Galilea y estaba Pedro y le dijo: siémbrame tu barca, siémbrame la barca para yo predicar el evangelio. Vamos, vamos, dame la barca. Esa es una siembra. La gente es incapaz de prestar cualquier cosa que tiene para el reino de Dios. Pero todo lo que tú pongas en el reino de Dios, eso va a regresar multiplicado. Y le digo: Señor, he estado trabajando toda la noche, no he pescado nada. Y yo: tranquilo, préstame la barca, préstamela a mí, que voy a predicar. Y después que predicó, le dijo: boga mar adentro, porque después que tú das la semilla, tú vas a bogar mar adentro, y en mar adentro está la cosecha excelente. Porque todo lo creado se sujeta al Creador y quiere honrar lo que el Creador. Jesús creó a todos esos peces, y cuando Él dijo: tira las redes, los peces oyeron al Creador, estaban gozosos de venir a quien los había creado, gozoso, y la red se rompía de lo grande y lo maravilloso. Pero lo maravilloso está en que cuando llegaron, pidieron ayuda para que otros vinieran a ayudar, porque no cabía tanto. Es tanta la bendición que Dios va a poner en tu vida, en todas las áreas que tú necesites, que vas a tener que salir a repartir. ¿Y sabes lo que hizo Pedro? Lo dejó todo en la orilla, porque entendió que con Jesús es más que suficiente. No me hace falta nada. Con Jesús no me hace falta nada. Ahora lo dejo todo y me voy con Él. Todo es posible y todo lo tengo. Y no solamente lo tengo en abundancia y en excelente calidad. Así que no tengas temor, no tengas miedo. Hay gente que tiene temor. Hay gente que tiene miedo de sembrar una semilla de fe. Yo la he hecho y la he sembrado. Y hay gente aquí que me conoce más que otro, mi vida privada, y saben cómo es mi vida en cuanto al dar, en cuanto a sembrar. Aquí hay hermanos que me conocen y saben cuál es mi dar y cuál es mi sembrar, y saben las experiencias que yo he vivido en cuanto a dar y en cuanto a recoger. Y no recojo una cosecha y dejo de plantar. No, continúo, porque esto es continuo. Una y otra vez. Tú recoges una cosecha y sigues sembrando. ¿Por qué? Porque hay que seguir. Este es un principio que jamás falla. Los que me conocen a mí saben la calidad de semilla que yo siembro y la calidad de siembra que recojo. Así que los animo, y mientras cantamos esta alabanza, usted va a traer el diezmo, las ofrendas, los pactos, las primicias, y si tiene una semilla de fe, la trae con una asignación específica en su sobre. La asignación de mi semilla es esta, y le coloca la asignación, lo que usted quiere que suceda en su vida y en la vida de su familia. Así que vamos a cantar la alabanza, y mientras cantamos, usted pasa a honrar a su Padre amado Dios.